Hola neuronas, mi nombre es Rol Izquierdo y esto es para Z-Doc. El día de hoy hablaremos acerca de las estatinas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Ok, las estatinas son hipolipemiantes. ¿Qué es esto de hipolipemiantes? Son fármacos que nos van a ayudar a mejorar el perfil lipídico de nuestros pacientes. Se sabe que con el consumo de estatinas se va a disminuir muchísimo el LDL y el VLDL. Además, también van a disminuir un poco los triglicéridos y aumentar un poquito el HDL. Con el consumo de estatinas también se reduce entre un 20 a un 40% la aparición de un infarto al miocardio o de un evento cerebrovascular. Además de ello, las estatinas nos van a ayudar a disminuir la progresión de la placa de ateroma. Recordemos que cuando un paciente ya tiene una placa de ateroma, esta ya no se puede quitar, pero sí podemos disminuir la progresión de dicha placa con el uso de estatinas. Bien, primero tenemos que saber que existen 6 grandes estatinas. Vamos a tener a la lovastatina, la atorvastatina, la fluvastatina, la simvastatina, la pravastatina y la rosuvastatina. Ok, pero ¿cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Ok, las estatinas son análogos de la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. ¿Qué es esto? Ok, es una enzima que se encuentra en el hígado y que ayuda a la síntesis de colesterol. La hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa ayuda a que el acetil-CoA se convierta en mevalonato, ¿ok? Y de ahí pasa a isopreno, escualeno y colesterol. Esto pasa en el hígado todos los días. El acetil-CoA se va a convertir en colesterol, ¿ok? ¿Y quién ayuda? Pues esta enzima, la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. Cuando tú consumes estatinas, entonces ellas van a hacer la función de la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, pero no van a funcionar, no sirven como tal. Entonces engañan al hígado y el hígado piensa que realizó su función. Entonces, ¿cómo pasa esto? En vez de que actúe la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, van a actuar las estatinas. Y entonces la acetil-CoA jamás se va a poder convertir en colesterol. Bien, entonces ahora entendemos cuál es la primera manera en la que funcionan las estatinas. Van a disminuir la producción hepática de colesterol. Y al disminuir la producción hepática de colesterol, va a disminuir la formación de VLDL y de LDL. Entonces, al no haber tanta lipoproteína como antes, ¿qué pasa? La célula tiene que aumentar la cantidad de receptores para estas lipoproteínas. Tiene que estar buscando el LDL y el VLDL. ¿Por qué? Porque tiene que sintetizar, por ejemplo, su membrana plasmática. Entonces, aumentan los receptores de LDL y de VLDL y va a disminuir estas dos lipoproteínas en plasma, o sea, en sangre como tal. ¿Por qué? Porque aumentan los receptores. Entonces la célula lo está buscando ávidamente y entonces van a disminuir el LDL y el VLDL. Estas son la segunda manera en la que actúan las estatinas. La primera, ¿cuál es? Van a disminuir la producción hepática de colesterol y por ende o por consecuencia va a hacer que se aumenten los receptores celulares de estas lipoproteínas y también van a hacer que disminuyan en plasma. Ahora hablaremos acerca de la farmacocinética de las estatinas. Su vía de administración es oral. ¿Ok? Después de que es administrada, un 95% se va a unir a la albúmina y un 5% va a quedar libre. Es este 5% que va a ser farmacológicamente activo. ¿Ok? Su metabolismo es completamente hepático, su excreción va a ser 80% hepática y 20% renal. Aquí hay un dato bien interesante y es que si el paciente padece de insuficiencia hepática o de algún daño hepático, entonces se puede alterar la farmacología de la estatina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la distribución de la estatina se va a unir un 95% a la albúmina y yo tengo dañado el hígado, entonces va a pasar que va a haber menos albúmina y entonces va a haber más estatina libre, por ende puede aumentar su toxicidad. También esto va a pasar con la excreción. Si tengo algún daño hepático, entonces disminuye la excreción hepática y aumenta la cantidad de estatina en sangre por un periodo de tiempo y aumenta entonces la toxicidad. Es muy importante saber esto, ya que no se recomienda el uso de estatinas en pacientes con insuficiencia hepática o con algún daño hepático. Algo importante de mencionar es que las estatinas tienen más de una sola función y a esto le conocemos como efecto pleiotrópico. ¿Qué es el efecto pleiotrópico? Que tengo más de una sola función. ¿Cuáles son las funciones de las estatinas? 1. Van a disminuir la progresión de la placa de ateroma, es decir, disminuyen la aterosclerosis. 2. Disminuyen el estrés oxidativo. 3. Son un excelente antiagregante plaquetario. 4. Van a mejorar la función vascular. Y 5. Van a disminuir la adhesión de los monocitos al endotelio.
Todo esto va a ayudar a que el paciente no padezca de una enfermedad cerebrovascular o de un infarto al miocardio. Ok, pero ¿cuándo indicamos estatinas? Número 1, la vamos a indicar cuando deseamos disminuir los niveles de LDL de nuestro paciente. Número 2, cuando tenemos un paciente con cierto riesgo cardiovascular y queremos disminuir este riesgo cardiovascular. Número 3, cuando tenemos un paciente con insuficiencia vascular, ya sea insuficiencia arterial o insuficiencia venosa. Y sí o sí debemos indicarlas cuando tenemos un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, un paciente que sufrió un infarto. ¿Ok? Y también cuando tenemos un paciente con un LDL igual o mayor a 190 miligramos sobre decilitro. Ahora, un consejo personal es indicarle siempre un examen al paciente donde evaluemos las enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo está funcionando ese hígado, hay que ver cómo está esa TGO y esa TGP para ver cómo está funcionando el hígado y ver si indicamos o no las estatinas. Ahora, hablaremos acerca de las dosis. Les puse por acá dos medicamentos, la atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina la vamos a empezar con 10 miligramos al día y la rosuvastatina con 5 a 10 miligramos al día. ¿Cuál es la dosis máxima de la atorvastatina? 80 miligramos al día. Y de la rosuvastatina, 40 miligramos al día. Empezamos con esta dosis y después vamos a evaluar al paciente. Vamos a esperar 4 semanas, evaluamos al paciente, vemos si respondió al tratamiento y si no, podemos aumentar un poco la dosis de la estatina. Les voy a colocar por acá una diapositiva donde van a ver todas las estatinas, las dosis y más o menos en porcentaje cuánto puedes bajar de LDL. ¿Ok? Ok, pongamos la diapositiva. Por último, hablaremos acerca de los efectos adversos de las estatinas. Las estatinas pueden generar distensión abdominal, flatulencias, diarrea, vómitos, insomnio y cefalea. 1 de cada 100,000 pacientes padecerá rhabdomiólisis. ¿Qué es esto de la rhabdomiólisis? Es la destrucción del tejido muscular, liberando una proteína que se llama mioglobina. Cuando la mioglobina pasa al torrente circulatorio, entonces el riñón la filtra y se daña el riñón, generando entonces una lesión renal. Y también tiene un signo bastante característico que es la mioglobinuria, es decir, liberas mioglobina por la orina se hace un poquito más oscura. Si tú ves que el paciente está presentando rhabdomiólisis por el consumo de estatinas, debes de suspenderla de inmediato, ¿ok? Ok. Cuando no se dan estatinas en la lactancia, el embarazo y la insuficiencia hepática. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Yo les deseo mucho éxito. Recuerden que pueden suscribirse al canal o dejarme en los comentarios qué temas quieren que estemos desarrollando. Yo los dejo, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente sinapsis.